Y vamos a entrar ya de lleno con las entrevistas del día. Vamos a platicar con José Medina Mora. Él es secretario general con licencia, porque ya es candidato único a la presidencia de la Coparmex. Hoy los representantes del sector privado, aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial, firmaron un acuerdo con el gobierno para regularizar el outsourcing y pospusieron hasta el mes de febrero pues la implementación o el cierre de estas negociaciones. Al menos no estuvieron presentes porque no avalan ese acuerdo la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, y el Consejo Nacional Agropecuario. Vamos a platicar pues con José Medina Mora de la Coparmex. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Gusto saludarte. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Oye, pues ya, más claro ni el agua. Hoy vimos un rompimiento en este tema de tu gremio, junto con Canacintra y CNA. No están de acuerdo con lo que está en representación de ustedes firmando o acordando el Consejo Coordinador Empresarial. Sí, bueno, en realidad, Darío, llevamos ya algunas semanas en este trabajo en conjunto. Te diría que había ya una iniciativa de la cual había consenso que se quedó guardada en el cajón en el Senado y que pues recientemente se presentó una iniciativa por parte de la Presidencia de la República, iniciativa que prohibía toda clase de outsourcing, toda clase de subcontratación. Y nos parece que la subcontratación es una herramienta que ayuda a las empresas a ser flexibles, a ser más competitivas, y esto abona a la competitividad del país. Hemos estado en diálogo y seguimos en diálogo con las autoridades de la Secretaría del Trabajo, con los 12 organismos que pertenecemos al CCE, y en ese sentido ha habido un avance, por ejemplo, en que se regule la subcontratación en lugar de prohibirse. Ahorita, digamos, ese paso ya se dio, hay un acuerdo en ese sentido, todavía faltan otros acuerdos. Hasta ahorita la única subcontratación que hay acuerdo de que sea permitida es la subcontratación especializada. Nos parece, Darío, que hay formas de subcontratación que existen en otros países, que dan competitividad a las empresas y a los países y que en México las debemos conservar. Entonces, es bueno que se siga con este diálogo. Esto se llevará hacia el siguiente periodo de sesiones a partir de febrero, y entonces tendremos que encontrar cómo se regule la subcontratación, pero que ésta sí sea permitida. En este sentido, te diría, Darío, que lo que ha señalado el gobierno, que hay algunas empresas que han abusado de esta política para no respetar los derechos de los trabajadores. Desde Coparmex estamos de acuerdo en que el gobierno actúe en contra de esas empresas que han abusado, aquellas que no respetan la antigüedad de los trabajadores, aquellas que no dan de alta en el Seguro Social con el 100% del salario a los trabajadores, las que no les respetan las prestaciones. Nos parece que hay una ley que se debe de cumplir, y en este sentido la autoridad, más que prohibir la subcontratación, lo que tiene que hacer es regular la subcontratación y desde luego tomar acciones en contra de aquellas empresas que abusan, es decir, que no cumplen con la ley. Afortunadamente, la mayor parte de las empresas que utilizan la subcontratación cumplen cabalmente con la ley, respetan los derechos de los trabajadores, y en ese sentido te diría, Darío, que estamos de acuerdo los organismos empresariales con el gobierno federal en la necesidad de proteger a los trabajadores, de proteger los derechos de los trabajadores, es decir, que no sean despedidos, que se respeten su antigüedad, que se respeten las prestaciones, que estén dados de alta en el Seguro Social con el 100% de su salario. En fin, sí, te diría que estamos de acuerdo en lo que se quiere lograr, que es proteger los derechos de los trabajadores, pero al mismo tiempo también proteger la competitividad del país. Y es por eso que seguiremos en diálogo, tanto los organismos empresariales que pertenecemos al CCE como las autoridades del trabajo, para lograr esta combinación de la defensa de los trabajadores y la defensa de la competitividad del país.
José, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. José, como parte de este compromiso que se anunció hoy en Palacio Nacional, pues también hay un exhorto de la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, para que pues muchas empresas modifiquen sus contratos, no despidan los ya recortes que son tradicionales en los meses de diciembre, como un acto, digamos, de buena voluntad, en espera de que en febrero pues se sienten en otras condiciones a negociar con el sector privado. ¿Qué tan factible es que las empresas, las que como tú mencionas no registran a sus trabajadores con el sueldo real, pueden hacer oídos a este exhorto? Bueno, yo creo que es importante, Rogelio, que todas las empresas que siguen esas prácticas las corrijan, y si no, la autoridad debe de actuar. Es decir, para eso hay una ley, esta ley se debe de cumplir. Bueno, se hace este exhorto, y qué bueno que se haga. Sin embargo, pues la autoridad tiene la ventaja de que puede aplicar la ley en cualquier momento. Es decir, estas empresas que han abusado del esquema o que no siguen la ley, pues deben ser sancionadas de inmediato. Es decir, no tiene que ver con el cambio de la regulación de la subcontratación, es simplemente la aplicación de la ley vigente para cualquier empresa que no siga y que no respete los derechos de los trabajadores de acuerdo con la ley vigente. Oye, José, ¿qué va a pasar con la Coparmex, con el CNA y con la Canacintra en esta discusión? Ustedes ya expresaron sus desacuerdos eh, con este proceso negociador que se dio a partir de la presentación de la iniciativa presidencial. Se han, hasta donde entiendo, mantenido un poco distantes de estas últimas pláticas. No firmaron este documento el día de hoy. ¿Qué va a pasar con ustedes tres? Que entiendo no son tampoco los únicos, hay otras cámaras y asociaciones que tampoco están muy de acuerdo con lo que se está negociando. Sí, yo te diría que estamos de acuerdo en lo fundamental, que son estos dos objetivos que planteamos, al menos por parte de la Coparmex, es lo que les puedo decir, que es la defensa de los derechos de los trabajadores y la defensa de la competitividad del país. Aquí algo que nos preocupa en Coparmex es que hay 4,5 millones de mexicanos que tienen empleo gracias a la subcontratación y que no estamos en condiciones de que se pierdan esos empleos, de tal manera que debe haber una transición hacia aquello que cambie en la regulación de la ley. Lo que les puedo decir es que por lo menos Coparmex, y así entiendo los demás organismos, es decir, todos los que pertenecemos al Consejo Coordinador Empresarial, seguiremos trabajando para lograr estos objetivos, es decir, no se ha interrumpido esta negociación. Estos temas están sobre la mesa, estos los tendremos que retomar, hay todavía aspectos que se tienen que definir. Claramente ya se avanzó en que sí se permita la subcontratación especializada. Ahora tenemos que discutir estos esquemas de subcontratación que permiten la flexibilidad. Por ejemplo, un estudiante que gracias a la subcontratación puede trabajar de manera temporal mientras estudia. Es un caso típico que al terminar el ciclo escolar, que eso es a mitad de año, pero también en diciembre, deja de trabajar, es decir, porque así le conviene. O el ama de casa que puede combinar el cuidado de la familia con el trabajo, pues también la flexibilidad de la subcontratación le permite estar en un proyecto y luego en otro, y también dejar de trabajar cuando, por ejemplo, hacia el cierre de año prefiere estar en casa. Es decir, son esquemas flexibles que permiten que muchos segmentos de la población puedan tener acceso al trabajo de manera temporal, de manera flexible, no en tiempo completo, porque así se presta para su condición, por ejemplo, de estudio o de cuidado del hogar. Y estos son formas que existen en todo el mundo. Lo que sí tenemos que cuidar, y en eso estamos de acuerdo completamente con el gobierno, es en cuidar los derechos de los trabajadores. Y tenemos que encontrar la manera en que no se pierdan 4,5 millones de empleos que hoy existen gracias a la subcontratación. Y nos parece en Coparmex que si el gobierno aplica la ley, para aquellas empresas que abusan del esquema o que simplemente no han cumplido con estas obligaciones de defensa de los derechos de los trabajadores, pues simplemente que actúe la autoridad, aplique la ley, y con esto tendremos, desde luego, nos parece un mejor escenario, que es lo que tendremos que seguir dialogando.
el diálogo sigue, seguiremos dialogando tanto con las autoridades de la Secretaría del Trabajo como con los organismos que pertenecemos al CCE para lograr esa condición que nos ayude en estos dos objetivos que mencionamos. Pues José Medina Mora, secretario general de Coparmex y pues ya próximo dirigente nacional de la Confederación, ¿verdad? Ya, muy pronto. Así es, sí. En diciembre. El día de mañana tenemos la asamblea electoral y bueno, esto es a partir del 1 de enero por 2 años que me tocará presidir la Coparmex. Bien, pues te agradecemos mucho la entrevista, José, y te deseamos mucha suerte ahora con esta nueva posición. Muchas gracias, al contrario, gracias por el espacio que nos abren. Hasta pronto.